el ángulo positivo de la crisis, y es que a pesar de los bloqueos de calle, de las protestas, de que había llamado cierres, hay sectores que siguen creciendo y seguirán creciendo, pues son sectores que están más vinculados, por así decirlo, a los mercados externos. Sin embargo, creo que tenemos que admitir que definitivamente al final se traduce en un afectamiento, una afectación de la expectativas con respecto a Panamá, de la seguridad jurídica y la paz social que nos ha caracterizado. Y eso naturalmente desalienta, como lo dije hace un momento, el consumo, que es un componente importante del Producto Interno Bruto. Y naturalmente la gente al ver estos elementos se abstiene de pedir prestado, etcétera. Comenzamos con Mirador Económico, con el economista, prestigioso economista panameño, don Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Bueno, gracias por lo de prestigioso, ¿no? No, no sé si cabe el término, pero Hombre, definitivamente que hacemos un esfuerzo por hombre, y hacer las cosas. lo veo muy elegante y ese decorado que tiene ahí atrás con las plantas y todo le queda muy bien. Muchas gracias. No, te decía que en esta profesión basta con hacer el intento, al menos, de ser un poco serio y balanceado, ¿no? Claro, Ha sido así, lo que hacen en así. Y algunas coherente. ocasiones ciertos Y sobre colegas. todo coherente. Sí, Sí. Bueno, también tenemos la sí, porque es colaboración. una ciencia y una profesión que por sus características abstractas se presta a veces a diagnósticos y a conclusiones que no se apegan A la necesariamente bola de a la verdad. cristal, a la bola de cristal. Oye, también tenemos la colaboración del ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Buen día. Pues yo estoy aquí conmovido por tanta modestia de parte de Horacio. O sea, este tipo es una cosa impresionante con toda la experiencia que tiene y las cosas que ha hecho. Todavía dice que no. Este es un hombre de Harvard. Ah, Este no es de estos que exacto. canta mañanas que andan por ahí echando cuentos en redes sociales. Porque hay economistas de Twitter y de YouTube que ya veremos, ¿no? Así es, así es. Bueno, vamos a Como hablar con dice un uno. filósofo, yo solo sé que nada sé, y entre más sé, más me doy cuenta de mi ignorancia. Para el que no lo sabe, don Horacio Estriví ha sido asesor económico de empresas multinacionales y de varios gobiernos y presidentes, y ha estado involucrado en la construcción y en la reforma de varias leyes de profundo calado estructural en nuestro país, entre ellas la Caja del Seguro Social. O sea que cuando habla del tema sabe de lo que está hablando. Así que yo te diría, don Horacio Estriví, dado que ya la audiencia Gracias. está informada de con quién estamos hablando, Muchas gracias. comencemos Muchas con el día gracias. de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Mira, dos temas puntuales nuevamente sobre Panamá. Gira uno de ellos, que es la recientes publicaciones de cifras por parte de la Contraloría General de la República a cargo de las estadísticas nacionales, que demuestran que durante el primer trimestre del corriente año nuestra economía creció un poco más o menos un 5%, y hacer observaciones respecto de ese tema, lo bueno y lo malo. Y luego entonces pasar un poco a un tema que, si bien es de una naturaleza geopolítica internacional, como lo es el conflicto creciente entre Israel e Irán, naturalmente analizarlo a la luz de las implicaciones que eso pueda tener para nuestra región y en particular para Panamá. Sí, yo creo que esos serían los dos grandes temas para el día de hoy. Tú sabes que a mí me atrae cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, digo, estamos hablando de la economía y no del hecho que el mundo puede acabarse, de que podemos tener una guerra nuclear y que se acabe todo esto, pero igual el negocio tiene que seguir, ¿no? Bueno, es como he sostenido yo que en algunas ocasiones hay quienes me han pedido que haga análisis de escenarios bastante drásticos, dantescos, como que qué pasa si el canal cierra y Dios no permita, víctima de un atentado. Bueno, realmente ahí no hay mucho más que analizar. Eso es, Exactamente. apaga la luz y vámonos. Realmente eso Así no es. requiere ningún análisis profundo. En la eventualidad de una conflagración generalizada a nivel nuclear, naturalmente eso tendría unas trascendencias que son muy difíciles de predecir desde este momento. Pero de que existe riesgo, en el caso específico de este conflicto, existe. Pero hablemos sobre ese tema en la segunda parte del programa. Pero fíjate, según cifras recientes de la Contraloría General de la República de Panamá, específicamente INEC, la economía de Panamá creció poco más o menos un 5% durante el primer trimestre, es decir, enero, febrero y marzo, lo cual naturalmente
tremendamente alentador. Y ese crecimiento se dio principalmente en virtud de, por ejemplo, incrementos en la captura de peajes por parte del canal interoceánico de Panamá. Los peajes aumentaron casi un 40 y tanto por ciento. Por otro lado, también se debió a un comportamiento, y esto es muy importante, muy favorable en cuanto a las exportaciones de banano, entre otros, ¿no? Por otro lado, el sector de intermediación financiera creció 7%, lo cual denota efectivamente un elemento de sostén de crecimiento, por cuanto que el crédito crece, crece la economía. Sin embargo, hay que hacer algunas notas de advertencia, ¿no? Y específicamente en el caso específicamente de lo que ocurrió durante el primer trimestre del año pasado. Y es que en ese momento es que empiezan realmente a sentirse, a palparse los efectos de los cierres que se produjeron a nivel nacional con motivo de las protestas contra la forma como se manejó el proyecto minero. Por ende, estás comparando un trimestre de moderado crecimiento con de un crecimiento aceptable con uno de un crecimiento bastante reducido. Y eso naturalmente genera no voy a decir una distorsión, pero genera, digamos, un sesgo estadístico que nos hace eh, eh, crecer de la forma como crecimos en términos relativos. No es que no hubo crecimiento, pero creo que hay que tomar como base ese hecho. El segundo hecho es que indudablemente en ese momento, en ese primer trimestre todavía no se sentían del todo, en todo su rigor, los impactos que pudiera estar teniendo los cierres que han tenido lugar en provincias como Bocas del Toro y eventualmente en Chiriquí también. Menciono esto, aunque no han sido los únicos cierres, son los que probablemente mayor trascendencia van a tener, por cuanto que van a impactar sectores importantes como por ejemplo el sector turismo, el sector agricultura y definitivamente, por último, como parte de ese análisis, está el tema de la caída en las exportaciones de banano, que va a tener naturalmente un impacto en las estadísticas de exportación, ya estadísticas de por sí afectadas por el cierre de la mina, lo que implica que por ese concepto hay cero exportación y luego entonces también se va a ver afectado ese indicador como consecuencia de la suspensión de las actividades bananeras en la región de Boca del Toro. Ese era el comentario. ¿Este crecimiento económico, Horacio, es con respecto al Q anterior, el periodo anterior inmediatamente, o con respecto a este mismo cuarto el año pasado? Bueno, se mide las dos cosas, pero en este caso es el mismo trimestre del año contra el trimestre 1 contra el trimestre 1 del año anterior. Entiendo. Sí. Entonces debemos entender de que hubo un incremento en los peajes del canal y eso es lo que realmente está empujando nuestros números ahora mismo. Está contribuyendo y eso es tremendamente favorable. Y ojalá pudiéramos mantener ese ritmo a lo largo de lo que resta de este año, Javier. Pero como te digo, creo que hay que tener un optimismo cauto frente al impacto que pudieran tener estos cierres de calle, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que es menester señalar que nuestro tema no es solamente un crecimiento trimestral, sino también es un crecimiento sostenido anual y que debe darse dentro de un marco naturalmente de un saneamiento del desbalance fiscal, que sin duda es una de las grandes preocupaciones del actual gobierno. ¿Cómo contener el crecimiento de ese desbalance entre ingresos y egresos? Y en ese sentido, pues, el gobierno ha anunciado una serie de medidas para contener el crecimiento del gasto, pero en lo personal pues siento que es un desafío bastante grande, sobre todo considerando que lo que realmente impulsa, lo que realmente motoriza este crecimiento en gran medida son los aumentos compulsivos de salarios, precisamente del sector de educación, sector salud, y que son temas naturalmente que son altamente sensibles porque y que además tienen un enorme impacto presupuestario, ¿no? Yo no sé, nada más que quería no elucubrar y preguntar como un ciudadano cualquiera que ve los números pero no los entiende. Si este crecimiento reportado que Javier ponía de primer lugar el canal de Panamá, pero se me ocurría que también el sector logístico, y yo me imagino que ese crecimiento del canal de Panamá tiene que ver con la velocidad, que el acelerador que le metieron muchos
productores, sobre todo gente que hace, no sé, manufactura en China, para trasladar productos a Estados Unidos antes de que inicie nuevamente la guerra de aranceles. Y porque hay como un tiempo que yo le he escuchado a Donald Trump que como que iba a prorrogar. Entonces huele a que esto va a ser una prórroga tras otra, pero igual, me da la impresión que eso pasó ahí. Pero quería saber si Sí, tendría algo que ver. Y además, si también eso empuja entonces al sector bancario panameño. Porque si trasladas bienes, traslada dinero. bueno, indudablemente que tiene fundamento tu tesis, habría que corroborarla, pero hay buenos indicios de que probablemente sea válida la afirmación, en el sentido de que, bueno, en primer lugar, sí, no solamente hubo un incremento en la recolección de peajes, sino también en la actividad efectivamente portuaria del 7-8% durante el periodo que estamos analizando. Y eso pudiera, en efecto, responder a una coyuntura muy específica que tiene que ver con la decisión adoptada por el presidente Donald Trump en su segundo término, segunda administración, respecto a aumentar las tarifas arancelarias, y que eso provocó una, digamos, acción preventiva de parte de la economía norteamericana, de los comercios, de las empresas, de importar productos antes de que entraran en rigor. Así que generó digamos, una demanda anticipada, por así decirlo, un crecimiento de la demanda Y yo, anticipada, y que puede haber efectivamente beneficiado en este caso a la actividad logística de Panamá. Y yo recuerdo haber conversado aquí con la administradora de la Autoridad de Turismo que me hablaba en febrero, que enero había sido un gran mes para el turismo, febrero también, me imagino que marzo un poco, y comenzaron ahí las protestas. Eh, Claro. te hago todo este comentario y los dejo ya, les devuelvo la guitarra, porque me da la impresión de que estas protestas afectaron precisamente esos rubros. O sea, da la impresión de que esto se estudió, o sea, no fueron protestas eh, orgánicas, sino muy puntuales. Esto de cerrar áreas específicas donde el turismo estaba creciendo, como Bocas del Toro, como Veraguas, como Azuero, estaba estudiado. Porque justo las áreas donde el primer trimestre de Panamá creció han sido impactadas en este segundo trimestre por las protestas. Bueno, yo no me puedo, no me atrevería yo a afirmar específicamente que el propósito era ese, que era boicotear, por así decirlo, el propósito de las huelgas específicamente un sector u otro. Pero sí te acompaño en la aseveración de que se trata de, a diferencia de lo que, por ejemplo, ocurrió a raíz de las protestas mineras a finales del 2023, que pareció un genuino movimiento espontáneo, al menos en su fase inicial, y que luego derivó nuevamente en que el movimiento fuera secuestrado por los grupos tradicionales que conocemos en Panamá, que cierran calles, que se protestan, etcétera. Más allá de eso, sí creo nuevamente que se repite ese hecho, y es que pareciera responder a una campaña orquestada para efectivamente lograr varios propósitos, no solamente económicos, sino también políticos, naturalmente. Esa es mi apreciación eh, con respecto a las huelgas que se han vivido en Panamá durante las últimas semanas. Coincido contigo, efectivamente. Y claro, ustedes no han tenido, digamos, el impacto, la generalización que han tenido otros periodos de protesta en Panamá, como por ejemplo a raíz del cierre de la mina, como lo hemos señalado, o a raíz del aumento en el petróleo que se da con motivo de la guerra en Ucrania, y que provocó un alza en el crudo y consiguientemente en el precio final del petróleo en toda la región, incluido Panamá. Eso ocurrió en julio del 2022. A diferencia de esas oportunidades, digamos, los cierres en esta ocasión no han tenido la misma, digamos, nivel de escalamiento, por así decirlo, pero sí han tenido un impacto, como tú lo señalas, y en eso coincido. Pareciera que los cierres responden a un carácter crítico, cerrar las carreteras en ciertos lugares y en ciertas áreas, ¿no? Y en ciertos periodos. Perdimos la banana, perdimos el turismo. Eso fue muy, muy... ¿Sabes qué? Yo no uso la palabra protesta, yo uso la palabra cierre de calle, porque para Sí, mí esto no es un método de protesta legítimo. Y yo le voy a poner un asterisco a las motivaciones también. Es demasiado
siguiendo un poquito a Guillermo, es demasiado coyuntural, demasiado... Ahora, a mí me interesaba muchísimo ese análisis que tú estabas haciendo porque es importante que la gente entienda que los elementos que provocaron este crecimiento económico eh, no necesariamente son elementos que podríamos llamar a largo plazo. La banana desapareció. Y lo que sucede en el ambiente logístico también tiene un asterisco por lo que mencionó Guillermo. O sea que nosotros no podemos presuponer que lo que tenemos es una recuperación económica y una reactivación y todo salir a bailar, que ya el país va a crecer de esta manera, 5%. Esto es un tema muy coyuntural por las características que tiene. Totalmente de acuerdo, muy buen análisis, Javier, coincido. Mejor de lo que lo hubiera podido hacer yo, considero. Está visto un ángulo muy importante. Y es que, de nuevo, aquí hay otro elemento de temporalidad en esta recuperación del primer trimestre, que es la posibilidad de que efectivamente ahora sí se sienta, por así decir, digamos, el periodo post alza de los aranceles, porque ya Guillermo muy atinadamente dijo que, cuál fue el impacto del periodo pre-alza de aranceles, y ya sabemos, se produjo una especie de alza en las importaciones de Estados Unidos que puede haber beneficiado a Panamá, y fue digamos, una acción de anticipo eh, por parte del comercio norteamericano, pero ahora pudiéramos sentir el impacto contrario, ¿no? Y el rezago, en la borrachera de la alza de los aranceles, que más allá de que se han dado en una situación bastante errática, Trump los sube, luego los baja, luego dice que no los ha bajado, pero que los va a subir, y no es una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. En ese sentido es natural que sí haya al final un impacto neto en el comercio internacional y que eso pudiera afectar a Panamá, muy cierto. Caramba, no sé si tienes otro comentario más sobre este tema o podemos pasar a Bueno, no, analizar solamente agregar que la Tercera Guerra Mundial. Como corolario a todo esto, pues recordemos que a diferencia de la situación que eh, primaba antes del COVID, un poquito después del COVID, en esta oportunidad las severas restricciones fiscales que enfrenta el Panamá, no voy a decir el gobierno, Panamá, impiden que en esta ocasión digamos, pueda darse una recuperación de la economía por vía de un incremento en el gasto público, ¿no? En tal sentido, pues naturalmente que un recorte como el que se ha anunciado va a tener impacto, sobre todo, lamentablemente, probablemente, va a tener un impacto en cuanto a la disminución de las inversiones públicas. Y eso naturalmente jala hacia abajo un poco todos los indicadores de crecimiento económico. Sobre la pregunta que hizo hace un momento Guillermo respecto al crecimiento del crédito, bueno, sí, naturalmente, Guillermo, el crédito siempre ayuda al crecimiento de la economía. La pregunta es qué impulsa a su vez el crecimiento del crédito en Panamá. Yo creo que uno de los factores preponderantes es un poco la certeza, ¿no? Digamos, la estabilidad jurídica, que es lo que en última instancia hace que los bancos decidan o no hacer préstamos. Una vez hay disrupciones sociales, una vez hay posibles amenazas, eso actúa inevitablemente como un factor contrario digamos, a las inversiones bancarias y a las inversiones reales, tanto de parte de las empresas extranjeras como las empresas locales. Es decir, cualquier afectación y la incertidumbre naturalmente impacta el consumo y la inversión. Y ya de por sí sabemos que el gasto gubernamental está afectado. Todo esto de alguna medida puede afectar lo que en economía se define como la demanda agregada, constituida por el consumo, constituida por la inversión y constituida por el gasto público. Bueno, eso significa que estas buenas noticias de crecimiento económico vienen con un asterisco y vienen con un análisis que es necesario que lo podamos promover, porque yo estoy escuchando gente decir, miren, aquí no pasó nada, y este no es el caso. Es necesario, primero que nada, lograr una pacificación del país, estabilidad, y creo que el gobierno debería enfocarse en la dinámica de oxigenar proyectos de inversión y proyectos de la administración pública que ya están bastante avanzados, ¿no? Y que son proyectos que requieren relativamente un menor esfuerzo y que son de alto impacto. Eso incluye también reducir la burocracia, etcétera. Pero es obvio, es natural que el gobierno lamentablemente se ha enfrentado adicionalmente a situaciones que eran totalmente imprevistas, como estos cierres, igual también con la situación que ha surgido en cuanto a las relaciones con Estados Unidos.
que naturalmente han generado una distracción del gobierno eh, y que tienen un impacto pues, en cuanto a otros temas, naturalmente. No, yo nada más que quería recordarles que los casi 400 periodistas que fueron a China tienen un impacto en la proyección mediática que nosotros tenemos. No sé si me hice comprender. La realidad que ven del país internamente es muy diferente a la que están viendo afuera. Yo he estado conversando con personas, sobre todo en el Caribe, que me dicen que hay gran entusiasmo por invertir en Panamá, a pesar de que saben la información, pero la información que ellos tienen tiene una óptica diferente a la que nosotros tenemos. Te lo pongo de esta manera. Panamá acaba de restablecer sus relaciones consulares con Venezuela. Y si no sé si ustedes lo saben, la zona libre de Colón tiene un comercio importante con la República de Venezuela. Dicho esto, todas las protestas no han paralizado el tema de la zona libre de Colón. Que yo sepa, no ha habido paralización de Panamá Pacífico, no ha habido paralización de otras actividades importantes del país. El aeropuerto ha seguido funcionando, el canal de Panamá sigue igual. El paso creo que ha incluso aumentado. De hecho, había una reunión teníamos una reunión con el administrador del canal, pero se propuso, calculo que por eso, por un nuevo cálculo de los números, o sea, sí es verdad que hemos sido golpeados internamente, fuertemente en áreas como turismo, hay un bloqueo con el tema de la mina, pero creo que el país, en su diversificación, sigue andando. O sea, yo no lo veo desde el punto de vista transversal tan dramático como se está vendiendo mediáticamente, ¿me entiendes? No es bueno, o sea, sería mucho mejor. Nosotros deberíamos estar ahora mismo volando muy por encima del resto de Latinoamérica, evidentemente, pero aquí ha habido asesoría económica a estos grupos para tratar de que Panamá no despegue. Yo lo veo claro, y eso es un delito económico, pero bueno, habrá que tener números y eso lo tendrá que determinar las autoridades y el gobierno, ¿no? Pero doy esos elementos porque me parece que en la palestra mediática no está, pero buena parte del ecosistema económico panameño sigue funcionando. Sí, no coincido contigo, coincido, creo que ese es, digamos, el ángulo positivo de la crisis y es que a pesar de los bloqueos de calle, de las protestas, de que hubiera llamado cierres, hay sectores que siguen creciendo, ¿no? Y seguirán creciendo, pues son sectores que están más vinculados, por así decirlo, a los mercados externos. Sin embargo, creo que tenemos que admitir que definitivamente al final se traduce en una, un afectamiento, una afectación de la expectativas con respecto a Panamá, de la seguridad jurídica y la paz social que nos ha caracterizado. Y eso naturalmente desalienta, como lo dije hace un momento, el consumo, que es un componente importante del Producto Interno Bruto. Y naturalmente la gente al ver estos elementos se abstiene de pedir prestado, etcétera, y de invertir. Y eso naturalmente tiene un impacto, ¿no? Y lo otro es que como dices tú, una cosa es lo que ocurre en el país y otra es la que se proyecta al exterior, que en última instancia también tiene un impacto sobre Panamá, por cuanto que le resta, digamos, reputación e imagen al país y crea un elemento de incertidumbre que naturalmente no nos conviene. Panamá es un país que una buena parte de su dinámica, de su crecimiento económico es atribuible precisamente a la captación de inversión directa extranjera. ¿A qué se atribuye eso? Bueno, son varios factores, lo podemos resumir, lo hemos dicho varias veces. El hecho de que usamos el dólar como moneda de curso legal, el hecho de que hay un centro bancario internacional que hace relativamente accesibles fondos para invertir, el hecho de que hay relativamente bajas restricciones al movimiento de capital, nuestra ubicación geográfica ventajosa que nos coloca en el centro de ambos hemisferios y en el centro de dos océanos y que nos ayuda mucho en el término de las conexiones logísticas marítimas, aéreas, etcétera. Sin embargo, también otro de los atributos que siempre ha sido eh, ponderado, por así decirlo, por los mercados internacionales en cuanto a Panamá se refiere a su estabilidad y su continuidad democrática, ¿no? Y eso es algo que no debemos sacrificar en forma alguna. Y ojo, que no quiero sonar como un economista que
condicionan esta, digamos, esta conexión de variables, decir, bueno, es que tenemos que tener estabilidad porque así crecemos. Yo diría que no, yo voy más allá de eso. Yo creo que tenemos que tener estabilidad porque la estabilidad es en sí mismo una, eh, un atributo y es un beneficio difícil de ponderar, ¿no? Es como decir, bueno, sí, yo estoy trabajando y tengo buenos ingresos, pero no tengo estabilidad, no tengo paz. Entonces, es un poco cuestionable el nivel de éxito que estás teniendo. Yo creo que un país requiere no solamente éxito y prosperidad económica, sino también libertad y paz, que son beneficios en sí mismos, ¿no? Tenemos 3 minutos, Guillermo. No sé si quieres hacer algún comentario final No, lo que ya no pasa es nos da para que hablar de Irán. yo insisto pues, en el punto de que, así como nosotros estamos haciendo análisis económico, las fuerzas del mal en el país están haciendo análisis económico previo. Nada más que hay que ver que misteriosamente esta semana aparecieron cierres en plena madrugada en Oku, en las tablas. ¿Por qué? No sé si ustedes se dieron cuenta la semana pasada que hubo trancas hasta las 10 de la noche, desde el miércoles. Y es que la gente sintió que el nivel de protestas había bajado y ese tema de que no hay dinero no es tan cierto. Eso es un mensaje que se está mandando en medios de comunicación y redes sociales con insistencia y se notó este fin de semana. Desde el miércoles se vio una actividad comercial importante, sobre todo en la ciudad de Panamá y específicamente el fin de semana. El Día del Padre. Por el Día del Padre, pero muy fuerte, tipo diciembre. Y eso lleva a que evidentemente hay gente que va a aprovechar las vacaciones de los colegios, sobre todo los que han estado dando clases, para ir al interior. Entonces, misteriosamente aparecieron unos cierres en lugares turísticos. Ahora, pues claro, para desinhibir a la gente que vaya a esos lugares. Y yo no sé si lo han logrado, pero... Desalentar. Claro, sí, desalentar, gracias. Desalentar a la gente que vaya, pero ahí tú te das cuenta de que hay algún grupo estratega que está viendo cómo golpear a la economía del país. O sea, no solamente van por el gobierno, van por la economía también. Bueno, y nos quedan pocos minutos, lo anunciamos, no pudimos cubrirlo, será el próximo programa, pero definitivamente el conflicto que hay en Medio Oriente entre Israel y Irán, que naturalmente si escala, como está ocurriendo, va a tener un impacto en el crudo, ya está teniendo un impacto. El crudo, aunque subió poco después de los primeros ataques y bajó, en promedio, o mejor dicho, en forma neta, sigue estando el crudo entre un 7 y un 10% más alto de cuando ocurrieron los primeros incidentes entre Israel e Irán. Y eso naturalmente podría tener una repercusión a nivel global y sobre todo en el caso específico de Panamá, podría representar presiones de tipo inflacionaria, presiones fiscales porque obligaría al gobierno a tener que invertir más subsidios en gasolina, en el gas, en la electricidad. Y por supuesto podría ser un factor nuevamente de perturbación social, un poco como ocurrió a mediados del año 2022. Esperemos que eso no ocurra, esperemos que no haya un escalamiento, pero hasta este momento todos los pronósticos indican que la situación entre Irán e Israel se van a continuar agravando. Bueno, don Horacio, te agradezco muchísimo, como siempre, excelente. Y recuerden todos los que nos están escuchando en FM que pueden volver a ver este capítulo de Mirador Económico a partir de este domingo en YouTube como Radio Ancon. Te mando un gran abrazo, don Horacio. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la mañana. Muchísimas gracias al ingeniero Javier Castillo. Siempre un placer. Saludos a Diego. Saludos. Hasta luego, vamos a la pausa. Saludos a Diego, que también hace... Ahí está pendiente. Saludos a Diego también. Ahí está pendiente. Don Diego, vamos a la pausa y regresamos. Esta es la mañana en Compo Radio Ancon.